Se casó entre lágrimas con un millonario anciano, creyendo que sería su condena. Él, un hombre frío, marcado por la soledad y el pasado, solo buscaba un contrato, no amor. Pero la primera noche hizo algo que la dejó sin aliento, y en ese instante, donde debía haber miedo, nació el amor más inesperado de todos. La ciudad amanecía envuelta en ese tono dorado que solo se ve cuando la esperanza todavía no ha despertado. Entre los ruidos de los camiones y los pregones del mercado, una joven de mirada dulce y manos curtidas se apresuraba por las calles empedradas con un canasto lleno de pan recién hecho. Se llamaba Mariana Olvera, y aunque apenas tenía 22 años, la vida ya la había obligado a cargar con más peso del que le correspondía. Vivía con su padre, don Rogelio, en una pequeña casa de paredes desconchadas en la colonia Santa Teresa. Su madre había muerto cuando ella era una niña, y desde entonces él se había convertido en su único referente, su única familia, y también en su mayor dolor. Don Rogelio trabajaba desde hacía años como chofer personal de Eduardo Santillán, uno de los empresarios más respetados del país. Un hombre de 60 años, imponente y de presencia elegante, que había heredado una compañía textil centenaria fundada por su familia. Pero a pesar de su fortuna, Eduardo era un alma solitaria. Desde la muerte de su esposa 20 años atrás, su vida se había convertido en un museo de recuerdos. Su mansión, enorme y silenciosa, estaba llena de retratos que nadie miraba y relojes que marcaban una hora que ya no existía. Esa mañana, mientras conducía el lujoso automóvil negro rumbo al despacho del señor Santillán, Rogelio no podía evitar escuchar la conversación entre su jefe y el abogado. Eduardo hablaba con voz grave, con esa calma que solo tienen los hombres acostumbrados a mandar. No pienso casarme, no a esta edad, no por obligación. Y el abogado, con tono paciente, insistía. Lo entiendo, señor, pero si no lo hace antes de diciembre, perderá el control de la empresa. La cláusula de su difunto padre es clara. El legado Santillán solo permanecerá en manos de un hombre de familia. Rogelio sintió cómo la sangre se le aceleraba. Casarse para no perder la fortuna, pensó. La idea se instaló en su mente como una chispa que pronto se convirtió en fuego. En ese instante, entre los semáforos y el rugido del tráfico, nació el plan que cambiaría el destino de todos. Esa noche, en la casa humilde donde apenas entraba la luz, Mariana sirvió la cena. Frijoles, arroz y pan duro. Su padre no comía. Parecía absorto, maquinando algo. De pronto, fingió un tosido, luego otro, y se llevó la mano al pecho. ¿Padre?, preguntó Mariana, alarmada. Él fingió debilidad. Bajó la mirada y habló con voz temblorosa. Hija, el doctor dice que tengo un problema en el corazón. Si no me atienden pronto, no lo cuento. Mariana sintió que el mundo se le partía. Dejó caer la cuchara, se arrodilló a su lado y lloró sin contenerse. No digas eso, papá, vamos a encontrar una forma. Te prometo que haré lo que sea. Lo que sea. Aquellas palabras fueron la llave que él esperaba. Durante los días siguientes, Rogelio alimentó su mentira con astucia. Fingía debilidad, hablaba de la muerte, del destino y de la pobreza, todo mientras observaba cómo su hija rezaba por él cada noche, de rodillas frente a una pequeña imagen de la Virgen, hasta que, con falsa resignación, soltó el anzuelo. Mariana, hay una forma, una sola. Mi patrón, el señor Santillán, necesita casarse, no por amor, sino por un asunto legal. Si él aceptara casarse contigo, podríamos tener el dinero para tu padre, para mi tratamiento. Ella se quedó helada, incapaz de entender lo que oía. ¿Casarme? ¿Con ese hombre? Pero papá podría ser mi abuelo. No digas tonterías, la interrumpió con severidad. No hay nada indecente en esto. Sería solo un trámite, una boda por papeles. Él no te tocaría, no te pediría nada. Solo un favor, hija, solo eso. Un favor para salvar la vida de tu padre. Mariana pasó la noche sin dormir. Afuera llovía.
y el sonido de las gotas contra el techo se mezclaba con los pensamientos que le partían el alma. Recordó todos los sacrificios de su padre, las veces que la protegió, los días sin comer para que ella tuviera un plato de sopa. No podía negarse. Al amanecer, con los ojos hinchados de tanto llorar, tomó una decisión que sellaría su destino. Si con eso puedo salvarte, lo haré. Rogelio no pudo ocultar la sonrisa que se le escapó en la sombra. 2 días después se presentó en la oficina del señor Santillán con la mejor versión de humildad y servilismo. «Señor», dijo bajando la cabeza, «hay algo que podría ayudarlo. Mi hija es buena, educada, discreta. Podría casarse con usted, al menos en el papel, sin complicaciones. Usted resolvería su asunto y yo podría pagar mi tratamiento». Eduardo lo miró con extrañeza. No esperaba una proposición así. Su primera reacción fue negarse, pero luego pensó en la empresa, en los cientos de empleados que dependían de su firma, en la promesa que había hecho a su padre moribundo. No se trataba de amor, sino de deber. «Tráigala», respondió finalmente, con voz serena. «Quiero conocerla antes de decidir». Cuando Rogelio llegó a casa con esa noticia, Mariana sintió que el aire se le escapaba del pecho. No había marcha atrás. Preparó el único vestido decente que tenía, azul cielo, sencillo, con un lazo en la cintura. Caminó hacia la mansión como quien camina hacia un destino desconocido. El portón se abrió lentamente, revelando un mundo que parecía de otro tiempo. Fuentes de mármol, jardines inmensos, columnas y cortinas que olían a silencio. Eduardo la observó entrar desde el pasillo principal. Esperaba encontrarse con una mujer fría, interesada, pero en su lugar vio a una joven nerviosa, con los ojos rojos de llorar, y una dignidad que lo dejó sin palabras. «Así que tú eres la hija del señor Olvera», dijo él con suavidad. Mariana asintió, bajando la mirada. «No sé qué decir, señor, solo que haré lo que sea necesario». Eduardo la miró en silencio unos segundos y luego, con una mezcla de respeto y compasión, respondió: «A veces, la vida nos empuja a decisiones que parecen injustas, pero lo injusto no siempre es lo equivocado». Mariana levantó la vista y por primera vez sus ojos se encontraron. En ese instante, sin entenderlo, ambos sintieron que el trato que estaban a punto de firmar no solo cambiaría el rumbo de sus vidas, sino también el sentido de sus corazones. La joven salió de aquella casa con el alma hecha un torbellino. Su padre la esperaba afuera, sonriente, satisfecho. Ella, en cambio, caminaba como si llevara cadenas invisibles. Nunca imaginó que aquel sacrificio, nacido de una mentira, acabaría revelándole el amor más inesperado y verdadero de todos. Y mientras el auto del señor Santillán se alejaba del portón, el cielo comenzaba a nublarse. Era el presagio perfecto de una historia donde la lluvia no solo mojaría la tierra, sino también las almas que estaban a punto de encontrarse. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, quiero pedirte algo muy especial. Si te gustan los romances que tocan el alma y crees que el amor verdadero todavía existe, suscríbete ahora, deja tu me gusta y escribe en los comentarios la palabra casamiento. Así sabremos que formas parte de esta comunidad hermosa que ama las historias de amor tanto como nosotros, y juntos seguiremos haciendo que esta familia crezca con cada historia. Eduardo Santillán era un hombre que había aprendido a respirar sin sentir, a existir sin vivir. A los 60 años, su vida era una sucesión de rutinas impecables. El desayuno servido a las 8 en punto, los informes de la empresa sobre su escritorio antes de las 9 y un silencio sepulcral que lo acompañaba hasta la noche. Su mansión, enorme y elegante, parecía más un mausoleo que un hogar. En cada esquina había rastros de una vida que ya no existía. Los cuadros de su esposa Beatriz, los vestidos guardados con celo en el armario, las flores secas en un jarrón que nadie se atrevía a reemplazar. Hacía 20 años que Beatriz había muerto en un accidente que también se llevó la alegría del hombre que la amaba. Desde entonces, Eduardo había enterrado sus emociones bajo el peso de los negocios.
Vivía rodeado de sirvientes que lo respetaban, pero no lo conocían. Su corazón era un reloj detenido, preciso pero sin pulso. Cuando Rogelio Olvera le propuso el matrimonio con su hija, lo consideró un trámite. No buscaba compañía, mucho menos amor, solo cumplir con la cláusula que su padre había dejado escrita con letra severa. Un Santillán debe ser esposo y padre, o la empresa no será suya. Eduardo no tenía hijos y ya no creía en el amor. La mañana en que Mariana cruzó las puertas de la mansión, él estaba en su estudio revisando contratos. Alzó la vista apenas cuando la joven se detuvo en el umbral, tímida, sujetando con fuerza el bolso entre las manos. El contraste fue tan fuerte que el aire pareció detenerse. Ella, con su vestido azul claro, el cabello recogido y los ojos llenos de miedo. Él, con su porte imponente y su voz grave, un hombre hecho de mármol. «Siéntate, por favor», dijo él sin levantar la voz. Mariana obedeció con respeto, sin atreverse a mirarlo directo. El silencio se hizo incómodo. Eduardo la observó unos segundos. Su manera de respirar, sus dedos entrelazados, la manera en que evitaba sus ojos. No era una mujer ambiciosa, como había imaginado. Había en ella algo frágil, pero también una dignidad silenciosa. «Tu padre me ha explicado la situación», dijo finalmente. «No quiero que sientas miedo. No te estoy comprando, señorita Olvera». «Lo sé, señor», murmuró ella, casi sin voz. «Solo quiero ayudar a mi padre». Aquella respuesta, tan simple y tan sincera, hizo que Eduardo desviara la mirada. Había escuchado muchas excusas, muchas palabras vacías en su vida, pero nunca algo tan limpio. Por primera vez en años sintió culpa. Culpa de arrastrar a una joven inocente a un matrimonio sin amor. Culpa de seguir vivo por inercia, sin pensar en el daño que podía causar. Aceptó el compromiso con un gesto breve, casi mecánico, pero cuando Mariana salió del despacho, él permaneció un largo rato en silencio, mirando por la ventana los árboles del jardín mecidos por el viento. En su pecho, algo que creía muerto comenzó a moverse muy despacio, como una brasa que se negaba a apagarse del todo. Esa noche, en su cuarto, Eduardo se sentó frente al retrato de Beatriz. «Si estuvieras aquí, me entenderías», susurró con voz cansada. «No lo hago por amor, lo hago por deber, por la empresa, por el nombre, pero no por mí». Y al pronunciar esas palabras, se dio cuenta de que su vida entera se había reducido a cumplir promesas de otros. Mientras tanto, en la pequeña casa de la colonia, Mariana lloraba frente al espejo. Había aceptado el trato, pero el miedo le recorría la piel como una sombra. No por el matrimonio, sino por el vacío que sentía. Era una joven que había soñado con un amor sencillo, con un futuro propio, y ahora iba a entregarse a un destino ajeno. Miró a su padre dormido, o fingiendo dormir, y sintió que ya nada sería igual. 2 días después, la boda se realizó en el salón principal de la mansión Santillán. No hubo flores frescas, ni música, ni invitados, solo los testigos legales, el abogado de la familia y un silencio tan espeso que parecía sagrado. Mariana vestía un traje blanco modesto, con un velo corto y un ramo de lirios que el ama de llaves le había regalado. Eduardo, de traje oscuro, la esperaba con una serenidad que ocultaba una tormenta interior. Cuando el juez pronunció las palabras «puede besar a la novia», Eduardo solo inclinó la cabeza y le dijo «no temas, no habrá nada que no sea por tu voluntad». Mariana sintió como una lágrima le caía por la mejilla. No era tristeza, era desconcierto. Aquel hombre que todos describían como frío, insensible, distante, acababa de decirle las palabras más dulces que había escuchado en su vida. El contrato matrimonial se firmó minutos después, pero lo que ninguno de los dos sabía era que también estaban firmando el comienzo de una historia que ni el dinero ni la edad podrían detener. Cuando Mariana cruzó el umbral de la mansión por primera vez como esposa, el eco de sus pasos resonó en los pasillos vacíos, y los empleados la observaron con curiosidad y desprecio silencioso. Ella no pertenecía a ese mundo, pero su forma de mirar, de caminar y de sostener la dignidad en medio de la incomodidad
hizo que incluso las paredes parecieran prestarle atención. Eduardo la acompañó hasta la puerta de su habitación y se despidió con respeto. «Descansa, mañana hablaremos de los términos de nuestra convivencia», dijo él con tono firme, aunque sus ojos traicionaban una extraña calidez. Mariana asintió. Cuando se quedó sola, dejó el ramo sobre la cómoda y miró el enorme espejo frente a la cama. La joven del reflejo llevaba un vestido de novia, pero no tenía la felicidad en el rostro. Solo un temblor, una duda, una mezcla de miedo y esperanza que no podía explicar. Cerró los ojos y susurró: «Dios mío, no me abandones». En otra habitación, Eduardo caminaba sin rumbo. La mansión ya no le parecía tan silenciosa. Había algo distinto en el aire, una energía nueva, como si la vida hubiese decidido entrar otra vez por la puerta. No sabía si era curiosidad o nostalgia, pero por primera vez en muchos años, el millonario que había dejado de vivir sintió que quizá algo en su corazón estaba empezando a despertar. La tarde cayó sobre la mansión Santillán como un manto dorado que pronto se volvió gris. El sol se escondía entre las columnas antiguas y el eco de la ceremonia aún flotaba en los pasillos vacíos. El juez ya se había marchado. Los empleados se retiraban en silencio y solo quedaban ellos dos, el millonario y la joven que ahora llevaba su apellido. Mariana caminaba despacio, como si cada paso fuera una prueba. El vestido blanco pesaba más que nunca, no por el tejido, sino por lo que representaba, el fin de su libertad, el comienzo de algo que no comprendía. A cada movimiento, sentía el corazón golpearle el pecho con fuerza, y en su cabeza resonaban las palabras de su padre: «Solo será un trámite, hija». Pero ahora, en medio de esos muros imponentes y de ese aire perfumado con recuerdos ajenos, entendía que nada de eso era tan simple. Eduardo la seguía a cierta distancia, observándola con discreción. No había deseo en su mirada, sino una mezcla de curiosidad, respeto y un leve desconcierto. Aquella muchacha no tenía nada que ver con las mujeres que lo habían rodeado en su vida. No era arrogante, no fingía elegancia, no intentaba agradar. Era simplemente ella, temblando de miedo, pero con la cabeza erguida, intentando ser valiente. El ama de llaves, una mujer mayor y amable llamada Doña Clara, los condujo hasta la habitación que desde ese momento sería de Mariana. La habitación más cercana al jardín, con una ventana amplia y cortinas de encaje. Antes de marcharse, Clara se inclinó y susurró con ternura: «No se preocupe, señorita. El señor Santillán es un buen hombre, aunque a veces se le olvida que todavía tiene corazón». Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió espeso. Eduardo se quedó en el umbral, sin saber si debía entrar o marcharse. Mariana, con los dedos entrelazados, no se atrevía a levantar la vista. Él rompió el silencio con voz baja, casi paternal: «Quiero que te sientas segura aquí. Esta casa puede parecer fría, pero no es una prisión». Ella asintió sin responder y él continuó: «Sé que esto no es lo que soñabas, tampoco lo es para mí. Pero no te haré daño, Mariana. Te doy mi palabra». Aquellas palabras fueron como un bálsamo sobre un corazón herido. Mariana respiró aliviada y por primera vez desde la boda se permitió mirarlo directamente. Vio en sus ojos algo que no esperaba: soledad. No arrogancia, ni dureza, ni poder, solo soledad. Una soledad tan profunda que dolía. Eduardo se acercó al tocador, tomó una manta doblada y se la tendió. «Te hará frío. Y no te preocupes, dormiré en el estudio. No quiero que pienses que espero nada de ti». Ella tomó la manta con las manos temblorosas. «Gracias, señor». «Llámame Eduardo», corrigió él suavemente. «No hace falta que me hables como si fuera tu patrón». Mariana asintió en silencio. Cuando él salió de la habitación, cerró la puerta despacio y se quedó sola, con el corazón latiendo fuerte. Apoyó la espalda en la madera y dejó que las lágrimas cayeran, lentas, sin sollozos. No lloraba por miedo ni por tristeza, sino por la confusión de estar viviendo algo tan extraño. Un matrimonio sin amor, pero con respeto. Una unión que la asustaba y la tranquilizaba al mismo tiempo. Mientras tanto,
Eduardo se dirigió al estudio. Encendió una lámpara antigua y se sirvió un whisky. El reflejo del cristal mostró su rostro cansado, surcado por arrugas que no eran de edad, sino de culpa. «¿Qué estás haciendo, Santillán?», se dijo en voz baja, pero no había respuesta. Por primera vez en años, no podía controlar lo que sentía. Había algo en esa muchacha que lo desarmaba, una ternura que lo obligaba a mirar hacia sí mismo. Cerró los ojos y recordó la última vez que había compartido una casa con una mujer. Beatriz, su esposa, riendo entre los pasillos, el sonido de sus tacones, el aroma del perfume que aún seguía impregnado en la madera. Desde su muerte, nadie había dormido bajo ese techo como esposa suya. Nadie. Hasta hoy. Pero esta vez, el destino no le traía una mujer madura y segura, sino una joven llena de luz, de inocencia, de fe. Una mujer que no había buscado riqueza ni poder, sino salvar a su padre. Y eso lo conmovía profundamente. Mariana, en su habitación, no podía dormir. Caminaba de un lado a otro, mirando los detalles, las cortinas de encaje, los muebles antiguos, el espejo que reflejaba la luna. Se acercó a la ventana y vio el jardín, silencioso, con las luces apagadas. Y allí, a lo lejos, lo vio a él, sentado en el estudio, con la frente apoyada en una mano, pensativo, solo. Esa imagen la desarmó. Por un instante sintió compasión. Ese hombre que todos describían como poderoso y frío parecía triste, dolorosamente humano. Entonces, sin entender por qué, sonrió apenas. Tal vez, pensó, ese matrimonio que nació de un engaño podía traer algo inesperado. No amor, tal vez, pero sí comprensión, respeto, paz. Se acostó con la manta que él le había dado y por primera vez en semanas durmió tranquila. Afuera, el viento movía las ramas del jardín y el viejo reloj del pasillo marcaba las 3 de la mañana. En el estudio, Eduardo aún seguía despierto. Se levantó, fue hasta la ventana y miró hacia el cuarto de ella. Las luces estaban apagadas. Sonrió apenas, sin saber por qué. Luego murmuró, casi en un suspiro: «Duerme, niña. No tienes idea de lo que acabas de despertar». Y con esa frase suspendida en el aire, ambos quedaron dormidos bajo el mismo techo por primera vez. Uno creyendo que había sellado un contrato, la otra creyendo que había hecho un sacrificio. Ninguno imaginaba que, sin proponérselo, acababan de abrirle la puerta al amor más puro y transformador de sus vidas. La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto. La luz entraba suavemente por las ventanas de la mansión y los rayos del sol se filtraban entre las cortinas como si intentaran tocar cada rincón dormido. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo Santillán no se levantó pensando en juntas ni balances. Se quedó sentado al borde de la cama, con la mirada fija en el suelo, sintiendo una extraña sensación de calma. Había dormido poco, pero su mente estaba despejada, y el recuerdo de la joven que ahora era su esposa le daba vueltas en el pensamiento. Mientras tanto, en la habitación contigua, Mariana se vestía con la sencillez de siempre, una blusa blanca, una falda de algodón y el cabello recogido. Aún no se acostumbraba a ese nuevo mundo, los muebles antiguos, los cuadros con rostros serios, las paredes llenas de historia. Todo era demasiado grande, demasiado ajeno. Pero cuando bajó las escaleras y vio a doña Clara preparando el desayuno, algo en el ambiente se sintió cálido. «Buenos días, señorita Mariana», saludó la mujer con una sonrisa amable. «Por favor, no me diga señorita». «Llámeme Mariana», respondió ella, tímida. Doña Clara la observó un instante y asintió, complacida. Hacía años que nadie en esa casa hablaba con tanta dulzura. Mariana se ofreció a ayudar con la mesa, y aunque la ama de llaves intentó detenerla, ella insistió. Sirvió el café, cortó el pan, acomodó los cubiertos con cuidado. Le salía natural, como si toda su vida hubiera esperado tener un propósito. Cuando Eduardo entró al comedor, la encontró ahí, de pie, con el delantal puesto, sirviendo el desayuno como si llevara años en ese lugar. Por un instante, el tiempo se detuvo. No dijo nada, solo la observó en silencio. Había en ella algo que lo desconcertaba.
no su belleza, sino la forma en que parecía devolverle vida a las cosas más simples. El aroma del café, el sonido de los cubiertos, la luz del amanecer reflejada en su cabello, todo tenía sentido otra vez. «No era necesario que hicieras esto», dijo él finalmente, tomando asiento. «Lo sé», respondió ella con serenidad, «pero me gusta sentirme útil». Aquel «me gusta sentirme útil» se le quedó grabado. Nadie había dicho algo tan puro en su casa desde que Beatriz vivía. Eduardo asintió en silencio y comenzó a comer, pero cada bocado tenía un sabor distinto, el sabor de la presencia de alguien que llenaba el vacío sin esfuerzo. Con el paso de los días, Mariana empezó a transformar la mansión sin darse cuenta. Abrió las ventanas que llevaban años cerradas, cambió las flores marchitas por frescas, llenó los pasillos de aroma a pan recién hecho. La servidumbre, acostumbrada a las órdenes frías del patrón, comenzó a sonreír otra vez. Hasta el perro viejo del jardín, que nadie veía desde hacía meses, volvió a acercarse a la casa. Eduardo observaba todo desde la distancia, fingiendo indiferencia, pero cada gesto de ella lo conmovía más de lo que quería admitir. Había pasado 2 décadas viviendo entre sombras, y ahora por primera vez sentía la tentación de abrir las cortinas. Una tarde, al regresar del trabajo, la encontró en el jardín. Mariana estaba arrodillada en la tierra, plantando rosales. Sus manos estaban cubiertas de barro, su rostro, iluminado por el sol del atardecer. Eduardo se detuvo en seco. Hacía años que ese jardín era solo un terreno seco, sin color. Pero ahora, las flores volvían a nacer. Ella levantó la vista y lo vio observándola. Se limpió las manos en la falda, apenada. «Perdón, señor, no sabía si podía tocar el jardín». «Claro que puedes», respondió él acercándose despacio. «Es tu casa también». Aquellas palabras lo sorprendieron incluso a él. «Tu casa también». No las había planeado, le salieron del alma. Y en el rostro de Mariana apareció una sonrisa tímida, tan pura que él tuvo que apartar la mirada. Durante la cena de esa noche, el ambiente fue distinto. No había formalidades, ni silencios tensos. Ella hablaba con naturalidad, contaba pequeñas anécdotas de su infancia, y él la escuchaba con atención genuina. De pronto, se dio cuenta de algo que lo inquietó profundamente. No recordaba la última vez que había reído de verdad, pero esa noche lo hizo. Después de cenar, ella se levantó para llevar los platos a la cocina. Eduardo la detuvo con una mirada amable. «Deja eso. No estás aquí para servir». «No lo hago por obligación», respondió con dulzura. «Lo hago porque me gusta cuidar lo que tengo». Esa frase lo atravesó como una flecha. Cuidar lo que tengo. En toda su vida, Eduardo había poseído todo, pero nunca había cuidado nada. Ni su matrimonio, ni su felicidad, ni su propio corazón. Esa noche, mientras él trabajaba en su despacho, la escuchó tocar el piano del salón. La melodía era suave, incierta, como si las teclas despertaran después de años de silencio. Eduardo se levantó despacio y fue hasta la puerta. No la interrumpió, solo se quedó allí, apoyado en el marco, mirando a esa joven que, sin saberlo, estaba devolviendo vida a una casa y a un hombre que creían que nunca volverían a sentir. Cuando terminó de tocar, ella lo vio parado y se sobresaltó. «Perdón, no sabía que alguien escuchaba». «No pidas perdón», respondió él con voz baja. «La música suena distinta cuando alguien la toca con el alma». Mariana se ruborizó, bajó la cabeza y él sonrió apenas. Era una sonrisa pequeña, contenida, pero sincera. La primera desde hacía mucho tiempo. Esa noche, ambos se fueron a dormir con algo nuevo en el corazón. Ella, con una sensación que no sabía nombrar, respeto, admiración, ternura. Él con una pregunta que lo acompañaría toda la madrugada. ¿Era posible que después de tanto tiempo, el amor pudiera renacer en un corazón que creía muerto? El reloj marcó la medianoche y el silencio volvió a adueñarse de la casa. Pero ya no era el mismo silencio. Ahora había un susurro invisible, un pulso suave que recorría los pasillos. El corazón de la mansión,
y el de Eduardo Santillán acababa de despertar. El sol brillaba con la suavidad de la primavera y la mansión Santillán parecía renacer. Por primera vez en muchos años, el aire olía a flores frescas y no a silencio viejo. Mariana caminaba por los pasillos con una canasta de rosas recién cortadas, tarareando una melodía leve. En cada rincón dejaba un rastro de ternura, un toque de vida. Los empleados, que antes apenas cruzaban palabras, ahora la saludaban con respeto y hasta con cariño. Nadie entendía cómo esa joven, tan sencilla y dulce, había logrado transformar una casa que llevaba 20 años dormida. Eduardo también había cambiado. Su mirada era más cálida, sus palabras menos duras. A veces se sorprendía a sí mismo, esperando el momento del desayuno solo para verla sonreír. Ya no evitaba los espejos, ni los cuadros de Beatriz. Era como si el alma de su esposa, en algún rincón del cielo, hubiera enviado a esa muchacha para recordarle que la vida todavía valía la pena. Pero donde florece la luz, también despierta la sombra. Una tarde, un automóvil negro se detuvo frente a la mansión. Del interior bajó una mujer de cabello rubio impecable, vestido ajustado y perfume caro. Sus tacones resonaron como un eco de advertencia. Era Rebeca Santillán, sobrina de Eduardo, la única familia que aún quedaba con derecho a la herencia. Su rostro era hermoso, pero su mirada destilaba veneno. «Tío querido», dijo con una sonrisa fingida al verlo en la entrada, «me has enterado de tu boda. ¿Por qué no me avisaste?» Eduardo la saludó con cortesía, aunque en su interior sintió un mal presentimiento. Rebeca nunca hacía una visita sin motivo, y menos una visita amable. «Fue una ceremonia discreta», respondió él con voz tranquila. «No había necesidad de grandes anuncios». «¿Y la afortunada?», preguntó ella, mirando alrededor con curiosidad fingida. Mariana apareció en ese momento llevando una bandeja con té y pastas. Cuando Rebeca la vio, un destello de burla cruzó su mirada. Bajó la voz y murmuró: «Oh, claro, la afortunada». Desde ese instante, el ambiente cambió. Rebeca no tardó en instalarse por unos días, alegando querer conocer a su nueva tía. Pero detrás de cada palabra amable, escondía una intención cruel. Durante las comidas, lanzaba comentarios sutiles pero hirientes. «Qué curioso, tío, tú siempre tan reservado. Y ahora casado con una jovencita. ¿No temes lo que dirá la prensa?» «Mariana, cariño, esos modales tan sencillos tuyos son encantadores. Se nota que no has tenido que fingir nunca ser de sociedad». Mariana aguantaba en silencio, tragando la humillación con una sonrisa forzada. No quería causar problemas. Había aprendido a sobrevivir en silencio, pero por dentro su corazón se marchitaba un poco cada día. Una noche, mientras preparaba flores para el comedor, escuchó detrás de la puerta la voz de Rebeca. Hablaba por teléfono, creyéndose sola. «Sí, querida, el viejo Santillán está tan ciego que no se da cuenta. Esa muchachita lo tiene comiendo de su mano, y si logra enamorarlo, adiós a la fortuna. Pero no te preocupes, tengo un plan. Nadie destruye a los Santillán sin pagar caro». Mariana dejó caer las tijeras al suelo. Su corazón se aceleró, no por miedo, sino por tristeza. No entendía por qué alguien que ni la conocía podía odiarla tanto. Eduardo notó el cambio. En los días siguientes, la vio más callada, distraída, con la mirada perdida. Intentó preguntarle qué ocurría, pero ella solo respondía: «Nada, señor. Estoy bien. Señor». Aquella palabra, que había desaparecido hacía semanas, volvió a dolerle. Sentía que algo invisible se interponía entre ellos. Y no se equivocaba. Rebeca comenzó a sembrar dudas en la mente del personal, insinuando que Mariana manipulaba al señor Santillán. Llegó incluso a decir que el matrimonio había sido un acto de lástima, que el viejo millonario la había escogido por capricho o remordimiento. Las sirvientas empezaron a murmurar y la atmósfera de la casa volvió a ensombrecerse. Pero lo peor estaba por venir. Una tarde, Rebeca entró sin permiso al despacho de Eduardo y colocó sobre su escritorio
una carta anónima. En ella se insinuaba que el padre de Mariana, don Rogelio, había cobrado dinero a cambio del matrimonio. Eduardo no creyó en chismes, pero la duda quedó plantada como una semilla. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo, vio la luz encendida en la habitación de Mariana. La puerta estaba entreabierta. Ella lloraba en silencio, abrazando una foto de su madre. Eduardo se detuvo y su corazón se apretó. No debía verla así, no debía cruzar esa línea, pero algo en él, más fuerte que la razón, lo empujó a entrar. «Mariana, ¿qué sucede?», preguntó con voz suave. Ella se secó las lágrimas y negó con la cabeza. «Nada, señor, es solo que a veces me siento fuera de lugar. No pertenezco aquí». Eduardo se acercó lentamente. «No digas eso. Esta casa cambió desde que llegaste. Y yo también». Mariana lo miró, sorprendida. En sus ojos había ternura, pero también miedo. «No me diga eso, por favor». «¿Por qué no?», preguntó él acercándose un poco más. «¿Por qué me niegas el derecho a sentir algo?». El silencio se volvió espeso. Ella respiraba rápido. Él también. Era una cercanía que ninguno había planeado, pero que parecía inevitable. Entonces Eduardo dio un paso atrás. «Perdóname. No era el momento». Mariana asintió sin mirarlo, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo. Cuando él salió, apoyó la espalda contra la puerta y cerró los ojos. No sabía si lo que sentía era amor o confusión, pero sí sabía algo. El respeto que ese hombre le había mostrado la hacía sentirse más viva que nunca. En los días siguientes, Rebeca continuó su veneno, pero sin lograr lo que quería. Porque aunque el mal comenzaba a moverse en silencio, el vínculo entre Mariana y Eduardo era más fuerte que las mentiras. Era un lazo invisible, hecho de respeto, ternura y algo que ambos temían nombrar. Y así, sin saberlo, los dos estaban a punto de enfrentar el primer gran desafío que pondría a prueba no solo su matrimonio, sino también la verdad de sus corazones. Porque cuando el amor empieza a florecer, la envidia nunca tarda en intentar arrancarlo de raíz. Los días en la mansión comenzaron a teñirse de sombras. Lo que antes era calma, ahora se sentía como un silencio lleno de sospechas. Las flores que Mariana había sembrado en el jardín seguían creciendo, pero el ambiente se había vuelto denso, casi insoportable. El veneno de Rebeca, invisible pero constante, había comenzado a filtrarse en cada rincón, en cada conversación, en cada mirada. Mariana ya no sonreía igual. Había algo distinto en su manera de moverse, en su voz suave que ahora se quebraba con facilidad. Sentía que todo el esfuerzo que había puesto por traer luz a esa casa se desmoronaba sin razón. Rebeca la vigilaba, la seguía con los ojos y cada vez que podía, dejaba caer una palabra que hería más que un golpe. «Pobrecita», decía frente a los empleados fingiendo compasión. «Debe ser difícil fingir tanto tiempo. Todos sabemos que un hombre como mi tío nunca se enamoraría de una chica así». Mariana fingía no oír, pero cada palabra le clavaba una espina en el alma. No por orgullo, sino porque empezaba a creer que, tal vez, Rebeca tenía razón. Quizá no pertenecía a ese mundo. Quizá su presencia era una intrusa en una historia que no era la suya. Una noche, mientras caminaba por el pasillo rumbo a su habitación, escuchó voces en el despacho. Era su padre. Lo reconoció al instante. Su tono era el de siempre, rasposo, cínico, con esa mezcla de súplica y manipulación que ella conocía tan bien. «Vamos, señor Santillán», decía Rogelio. «Usted y yo sabemos que esto fue un trato. Cumplí con mi parte. Ahora necesito el dinero». Mariana se detuvo en seco. El corazón le latía tan fuerte que creyó que la descubrirían. Se acercó despacio hasta quedar detrás de la puerta entreabierta. La voz de Eduardo, grave y contenida, respondió: «No le daré un centavo más, Rogelio. Ya le pagué lo acordado. No volverá a tocar ese tema». «¿Y si lo hago público?», replicó el chofer, con una sonrisa que se podía sentir en su tono. «No creo que la prensa vea con buenos ojos que el respetado Eduardo Santillán compró a una esposa».
El silencio que siguió fue brutal. Mariana se cubrió la boca para no gritar. Su padre, su propio padre, estaba chantajeando al hombre que más la había respetado en su vida. Eduardo se levantó, furioso. «¡Basta!», tronó su voz. «Usted no tiene honor, Rogelio. Su hija es la única razón por la que no lo he denunciado». Rogelio soltó una carcajada amarga. «Mi hija», repitió con desprecio. «Si supiera que fue por mí que duerme bajo su techo». Mariana sintió que el piso se abría bajo sus pies. Las lágrimas comenzaron a correrle sin control. Todo lo que había hecho, todo su sacrificio, se desmoronaba. No por amor, sino por vergüenza. Su padre la había vendido. No había otra palabra. Sin esperar más, se alejó corriendo, con el alma rota. Llegó a su habitación y se dejó caer al suelo. No lloró de debilidad, sino de indignación. La mujer que había aceptado aquel matrimonio por deber ya no existía. En su lugar, nacía una nueva. Una que no iba a permitir que la usaran más. Esa noche no durmió. Cuando amaneció, bajó las escaleras decidida. Eduardo estaba en el comedor, con el semblante serio. Levantó la vista al verla. Ella caminó hacia él, con pasos firmes. «Ya lo sé», dijo sin rodeos. «Escuché a mi padre anoche, sé lo que hizo». Eduardo no fingió sorpresa, la miró con respeto. «No tenías por qué enterarte así. Lo siento». Mariana respiró hondo. «No lo culpo a usted, señor Santillán. Usted no me engañó. Quien lo hizo fue él, el hombre que más debía protegerme. Pero quiero dejar algo claro. No quiero su dinero, ni su compasión. Quiero ganarme el derecho a estar aquí por lo que soy, no por lo que alguien negoció». Él se quedó en silencio unos segundos. Esa mujer que había entrado en su vida como una víctima, ahora le hablaba con la fuerza de quien se había liberado. Y en ese instante, Eduardo la vio como nunca antes. No como una joven inocente, sino como una mujer entera, valiente, con una dignidad que le recordó a la que una vez tuvo su esposa. «Mariana», dijo él finalmente con voz baja, «no necesitas demostrarme nada. Esta casa cambió desde que llegaste. Yo cambié, no porque lo pidieras, sino porque tu forma de ser me obligó a ver lo que había dejado de mirar». Ella lo miró, sorprendida, con lágrimas que ya no eran de dolor, sino de emoción contenida. «Entonces, permítame quedarme, no como un deber, sino como alguien que quiere devolverle lo que usted me ha dado, respeto». Eduardo asintió. No había necesidad de más palabras. En los días siguientes, don Rogelio desapareció sin dejar rastro. Eduardo le ordenó al mayordomo que no volviera a dejarlo entrar, y Mariana, aunque le dolía, no lo buscó. Había comprendido que algunas heridas no se cierran con disculpas, sino con distancia. La mansión, poco a poco, volvió a llenarse de calma. Pero era una calma distinta, más madura. Eduardo y Mariana comenzaron a pasar más tiempo juntos, sin pretensiones ni apariencias. Caminaban por el jardín al atardecer, hablaban de la vida, de sus miedos, de sus pérdidas. Y en esos silencios compartidos, algo profundo comenzó a nacer. Una tarde, mientras ella regaba las flores, Eduardo la observó desde el balcón. Había una paz en su rostro que lo conmovía. Se dio cuenta de que ya no podía imaginar la vida sin su presencia. No sabía en qué momento había pasado de admirarla a necesitarla, pero lo sabía, estaba enamorándose. Mariana también lo sentía. No lo entendía del todo, pero cada vez que él la miraba, algo dentro de ella se estremecía. No era un amor impulsivo ni joven, era algo más sereno, más profundo, como si sus almas se reconocieran en medio del silencio. Y así, mientras el sol caía sobre los rosales recién florecidos, ambos comprendieron que el respeto que los había unido en el dolor estaba empezando a transformarse en algo que ninguno se atrevía todavía a nombrar. Lo que ninguno sabía era que, aunque habían cerrado una herida, otra mucho más peligrosa estaba a punto de abrirse. Porque el amor, cuando comienza a brillar, siempre atrae la mirada envidiosa de quienes no soportan ver la luz ajena. El tiempo en la mansión Santillán comenzó a tener otro ritmo, uno más cálido, más humano. Las mañanas ya no olían solo a café y silencio, sino a pan recién horneado, a vida.
Eduardo salía temprano para revisar los negocios, pero su regreso ya no era una obligación, sino una necesidad. Volvía esperando verla, escuchar su voz, o simplemente cruzarse con su mirada. Había dejado de ser el hombre que vivía entre retratos del pasado. Ahora era un hombre que empezaba a sentir que todavía quedaba futuro. Mariana, sin darse cuenta, también había cambiado. Ya no caminaba con miedo por los pasillos, ni evitaba su reflejo en los espejos de la mansión. Comenzó a sentirse parte de ese lugar, no como una intrusa, sino como alguien que, con paciencia y amor, había devuelto a ese hogar su alma. Cada detalle llevaba su toque: las flores, la música, el orden sereno de la casa. Pero lo que nadie sabía, ni ella misma, era que el cambio más profundo estaba ocurriendo dentro de su propio corazón. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en la biblioteca, Eduardo levantó la vista y la vio pasar por el jardín. Llevaba un vestido color crema y el cabello suelto. El sol le dibujaba destellos dorados sobre la piel. Era una imagen tan pura, tan viva, que el corazón del hombre latió con una fuerza inesperada. Se levantó sin pensar y bajó al jardín. «No sabía que también cuidabas las rosas», dijo él, intentando sonar casual. Mariana sonrió sin levantar la mirada. «No las cuido, señor, solo les hablo. Las flores, como las personas, florecen mejor cuando se sienten escuchadas». Eduardo quedó en silencio, atrapado por la naturalidad de sus palabras. Había algo en su manera de decir las cosas que desarmaba cualquier armadura. Se acercó un poco más, y por un momento los dos quedaron tan cerca que el aire pareció detenerse. Pero ella retrocedió un paso, con timidez. «Perdón, no quise interrumpir su trabajo». Él la detuvo con una voz suave. «No interrumpes nada. Al contrario, haces que todo tenga sentido otra vez». Mariana lo miró confundida. Había ternura en sus ojos, pero también una distancia que la protegía. No quería ilusionarse. No quería imaginar algo que no podía ser. Sin embargo, esa noche, cuando se acostó, recordó la manera en que él la había mirado, como si fuera la primera luz que entraba en su vida después de años de oscuridad. Eduardo, por su parte, pasó horas sin dormir. Se reprochaba el solo hecho de sentir lo que sentía. Ella era demasiado joven, demasiado buena, demasiado inocente. Y él, un hombre cansado, con cicatrices que no merecían rozar un alma tan limpia. Pero era inútil luchar contra lo evidente. En su mente resonaba su voz, su risa, el modo en que acariciaba las flores o sonreía a los empleados. No había un solo rincón de la casa que no lo hiciera pensar en ella. Días después, la tormenta que ambos intentaban evitar comenzó a hacerse imposible de ocultar. Rebeca, siempre atenta, notó las miradas que se cruzaban, los silencios cargados de emoción, las palabras no dichas, y su envidia, esa que la consumía desde que Mariana pisó la mansión, se convirtió en odio puro. Una noche en la cena, hizo un comentario con la crueldad exacta para herir. «Tío, me alegra verte tan animado últimamente. Parece que el matrimonio, aunque sea por conveniencia, te ha sentado de maravilla». Mariana bajó la cabeza, avergonzada, pero Eduardo no cayó en la provocación. «No todos los matrimonios comienzan con amor, Rebeca. Algunos lo encuentran después». El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el reloj del comedor pareció detenerse. Rebeca lo entendió. Esa frase era una declaración. Disimuló con una sonrisa, pero sus ojos ardían de furia. Los días que siguieron fueron distintos. Eduardo y Mariana se evitaban, conscientes del fuego que crecía entre ellos, pero cuanto más se alejaban, más se buscaban. Era un amor que los asustaba, porque había nacido donde no debía, de un contrato, de un engaño, de un sacrificio. Y sin embargo era tan real que dolía. Una tarde de lluvia, mientras ella recogía la ropa del jardín, un trueno la sobresaltó. Eduardo salió del despacho y corrió hacia ella. El viento azotaba las cortinas, el cielo rugía, y por un instante los dos quedaron empapados, mirándose como si el mundo se hubiera detenido alrededor. «Vas a enfermarte», dijo él, acercándose para cubrirla con su saco. «No importa,
respondió ella temblando. Hay cosas que valen la pena, aunque duelan. Eduardo le tomó las manos. Estaban frías, frágiles. La miró a los ojos y en ese momento todo el autocontrol que había intentado mantener se rompió. No puedo seguir fingiendo que no te veo, Mariana. Ella intentó hablar, pero su voz se ahogó entre lágrimas. No diga eso. No complique algo que ya duele. No es complicarlo, susurró él, acercándose más. Es admitirlo. Yo pensé que nunca volvería a sentir nada, pero tú me devolviste la vida. Mariana lo miró con los ojos llenos de miedo y ternura. No había palabras suficientes para describir lo que pasaba entre ellos. Era algo más grande que la lógica, más fuerte que la diferencia de edad, más profundo que el miedo al qué dirán. Y entonces, sin planearlo, sin pensarlo, los dos se encontraron en un beso que no buscaba placer, sino consuelo. Un beso lleno de respeto, de necesidad y de amor contenido. Afuera, la tormenta rugía como si el cielo quisiera testificar lo que acababa de nacer. Cuando se separaron, ninguno habló. Sabían que sus vidas acababan de cambiar para siempre. Eduardo la miró con una ternura que desarmaba y dijo en voz baja: «Te prometo que jamás haré de este amor una carga. Solo quiero que sepas que aún a mi edad puedo amar con todo mi corazón». Mariana no respondió, solo lo abrazó, apoyando la cabeza en su pecho, mientras afuera la lluvia seguía cayendo, lavando el pasado, limpiando el dolor. Esa noche, la mansión Santillán volvió a tener música en sus muros. No de piano ni de voces, sino del sonido más puro y eterno de todos. El de dos almas que, contra toda lógica, habían encontrado el amor en el momento más improbable de sus vidas. Pero mientras dormían abrazados al amanecer, un par de ojos llenos de rencor observaban desde el pasillo. Rebeca había visto todo, y en silencio, juró que si no podía destruir ese amor, haría que el mundo entero lo condenara. El amor había traído calma a la mansión Santillán, pero la calma, en las telenovelas de la vida, siempre es el preludio de la tormenta. Eduardo y Mariana vivían ahora una felicidad serena, de silencios compartidos y gestos que hablaban más que las palabras. No había promesas, no había juramentos, solo la certeza de saberse en casa cuando se miraban. Sin embargo, fuera de esas paredes, alguien observaba con un corazón podrido por la envidia. Rebeca Santillán. Desde el día en que los vio besarse bajo la lluvia, no volvió a dormir tranquila. En su interior crecía una obsesión que la devoraba. La idea de que una muchacha humilde había conquistado lo que ella jamás pudo comprar con su apellido. Rebeca no soportaba ver el amor que florecía entre ellos, así que decidió destruirlo. No con gritos ni escándalos, sino con el arma más peligrosa, la mentira disfrazada de verdad. Durante semanas se dedicó a urdir su plan. Revisó archivos antiguos, buscó al chofer Rogelio, el padre de Mariana, y lo encontró viviendo en una cantina de mala muerte. Le ofreció dinero, mucho más del que había recibido antes, a cambio de una sola cosa: una carta firmada por él donde afirmara que el matrimonio de su hija con Eduardo fue un negocio desde el principio. Rogelio, ciego por la codicia, aceptó sin dudarlo. Con esa carta en la mano, Rebeca sonrió como quien tiene entre los dedos la destrucción de un enemigo. Una tarde, mientras Eduardo revisaba unos documentos en su despacho, Rebeca entró sin anunciarse. Llevaba el rostro serio y la voz fingidamente preocupada. «Tío, hay algo que debes ver. No quiero que te lastimen». Le entregó el sobre con aparente pesar. Eduardo lo abrió con calma, sin imaginar el veneno que contenía. Al leer aquellas líneas, el color se le fue del rostro. Era la confesión de Rogelio, escrita con su puño y letra, asegurando que su hija había aceptado casarse por dinero, que todo había sido un trato, que Mariana sabía desde el principio lo que hacía. Eduardo se quedó en silencio. No dijo nada, no gritó, no la defendió. Solo sintió un golpe en el pecho, como si el alma se le partiera en dos. «Lo siento», dijo Rebeca con falsa tristeza, «pero pensé que merecía saber la verdad», y se marchó, dejando tras de sí un silencio helado.
Horas después, Mariana lo encontró en el jardín, sentado, con la mirada perdida. Lo saludó con ternura, pero él no respondió. Cuando intentó acercarse, Eduardo le tendió el papel. «Explícame esto». Ella lo leyó sin entender. Y cuando reconoció la firma de su padre, el mundo se le vino abajo. No es verdad», balbuceó entre lágrimas. «No sabía nada de esto, se lo juro. Mi padre me engañó, me usó, pero yo nunca...» «Basta», la interrumpió con voz grave sin levantar la mirada. «No necesito explicaciones». Mariana dio un paso atrás. «¿No me crees?» «Quiero hacerlo», respondió él con un dolor tan profundo que dolía mirarlo. «Pero duele demasiado. Duele pensar que todo esto pudo haber nacido de una mentira». Sus ojos se encontraron y en ese instante los dos comprendieron que no era enojo lo que los separaba, sino miedo a que el amor que habían construido con tanto cuidado fuera destruido por la desconfianza. Mariana intentó acercarse, pero él se alejó, caminando hacia el interior de la casa. «Necesito tiempo», dijo sin mirarla. Ella lo vio desaparecer por el pasillo y sintió que el alma se le caía a pedazos. Esa noche hizo su maleta en silencio. No dejó cartas, no dejó reproches. Solo una rosa blanca sobre el piano y una frase escrita en un pedazo de papel. «Gracias por enseñarme que el amor verdadero existe, aunque no siempre se quede». Cuando Eduardo encontró esa nota al amanecer, algo dentro de él se quebró. La culpa lo invadió como una marea. Supo que había cometido el error más grande de su vida, dudar del corazón más puro que había conocido. Durante días, la mansión volvió a ser lo que era antes, un lugar sin alma. Las flores se marchitaron, el piano guardó silencio, y el hombre que había vuelto a vivir se hundió otra vez en la soledad. Mientras tanto, en un pequeño pueblo del interior, Mariana se refugió en casa de una amiga de su difunta madre. Pasaba los días cosiendo para ganarse el pan, intentando olvidar, pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la voz de Eduardo, su risa contenida, la forma en que le tomaba las manos como si fueran sagradas. Una tarde, al regresar del mercado, vio un periódico en el puesto de la esquina. En la portada, la noticia la hizo temblar. Escándalo en la familia Santillán. La esposa del empresario habría fingido amor para heredar su fortuna. Debajo, una foto suya, sonriente, el día de la boda. Se quedó paralizada. Rebeca lo había logrado. La había destruido públicamente. Esa noche lloró hasta quedarse dormida. Pero en medio del dolor, algo dentro de ella ardía. La dignidad. No iba a esconderse. No iba a permitir que la historia que construyó con amor terminara convertida en una mentira. En la mansión, Eduardo leía el mismo periódico, con las manos temblorosas. Los empleados lo observaban desde lejos, sabiendo que el patrón estaba roto. En ese momento, doña Clara entró al despacho y le dejó un sobre el escritorio. «Señor, esto llegó hace una hora». Era una carta escrita a mano. Eduardo la abrió, sin fuerzas, y leyó con el alma en un hilo. Era de Mariana. Decía: «No tengo nada que ofrecerle, ni nombre, ni fortuna. Solo la verdad. Lo amé sin planearlo, lo amé sin quererlo. Lo amé porque en usted vi lo que nadie más vio. Un hombre con alma». Las lágrimas cayeron sin que él pudiera detenerlas. En ese instante lo comprendió todo. Comprendió que había dejado escapar a la única mujer que lo había amado por lo que era, no por lo que tenía. Tomó su abrigo y salió sin mirar atrás. La lluvia caía con fuerza, pero no le importó. En su mente solo había un nombre: Mariana. Mientras corría por la calle, la voz de su sobrina lo alcanzó desde la puerta de la mansión. «¿A dónde vas, tío?» «A recuperar mi vida», respondió sin detenerse. Esa noche, por primera vez en 20 años, Eduardo Santillán dejó de ser el hombre del pasado y comenzó su viaje hacia el amor verdadero, pero aún no sabía que el destino, como siempre, tenía preparada una última prueba, porque cuando el amor es real, la vida exige una redención que solo se alcanza cuando se pierde casi todo. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad,
como si el cielo estuviera limpiando la tristeza de las calles. Eduardo conducía sin rumbo, empapado, con el corazón latiéndole como un joven que corre detrás de un sueño. Hacía semanas que la mansión estaba vacía de ella, y cada rincón se le había vuelto insoportable. El piano en silencio, el jardín sin flores, la cama demasiado fría, todo le recordaba lo que había perdido por su orgullo, por haber dudado de la única mujer que había traído luz a su vida. Al final, el destino, que siempre premia a los valientes, lo guió hasta un pequeño pueblo en el interior. Allí, en una calle empedrada, la vio. Mariana caminaba con un paraguas roto, con la falda mojada por la lluvia y los ojos fijos en el suelo. Eduardo detuvo el auto y bajó sin pensarlo, sin importar el agua, sin importar nada. Ella se sobresaltó al verlo como si estuviera viendo un fantasma. «¿Qué hace aquí?», preguntó con voz temblorosa. «Vine por ti», respondió él, empapado con la mirada limpia. «Vine porque entendí que sin ti, esta vida no vale nada». Mariana dio un paso atrás. Había tanto amor en sus ojos como miedo en su alma. «Ya es tarde, Eduardo. El mundo entero piensa que me casé contigo por dinero. Y tú también lo creíste». «No más», interrumpió él con voz firme. «Ya no creo nada que no salga de tu corazón. Leí tu carta. Supe que mi desconfianza te rompió. Y si tengo que pasar el resto de mis días pidiéndote perdón, lo haré. Pero no me condenes a vivir sin ti». Ella bajó la mirada. La lluvia caía entre ellos como una cortina de recuerdos. Entonces, algo dentro de Mariana se quebró. No podía odiarlo por más que quisiera. Lo había amado demasiado, con un amor que ni la humillación había podido borrar. «¿Y si volvemos a empezar?», susurró con lágrimas que se confundían con la lluvia. «Pero sin mentiras, sin promesas vacías, solo tú y yo». Eduardo dio un paso hacia ella, la tomó de las manos y las llevó a su pecho. «Solo eso quiero, volver a empezar, pero ahora con amor». La abrazó con fuerza, como quien abraza la vida después de haber estado muerto. No había palabras, solo ese silencio hermoso donde los corazones se reconocen. Pasaron los días y juntos regresaron a la mansión. Doña Clara los recibió llorando de alegría. Todo volvió a cobrar sentido. Mariana volvió a llenar la casa de flores y Eduardo volvió a sonreír, pero lo más hermoso estaba por venir. Un mes después, en una mañana luminosa, Mariana despertó con una sensación extraña, una mezcla de nervios y ternura que nunca había sentido antes. Tomó aire, se miró en el espejo y comprendió la verdad. Estaba embarazada. El miedo y la emoción se mezclaron en su pecho. No sabía cómo decírselo. Eduardo estaba en el despacho cuando ella entró con los ojos brillantes. «Necesito hablar contigo», dijo con voz temblorosa. «Claro, dime». Ella tomó su mano, la colocó sobre su vientre y sonrió. «No estamos solos». Por un momento, él no entendió. Luego, su rostro se transformó en algo que ella nunca había visto, una mezcla de incredulidad, emoción y lágrimas contenidas. Se arrodilló frente a ella y la abrazó. «¿Un hijo?», susurró con la voz quebrada. «Mariana, me estás dando lo que la vida me negó durante 20 años». Ella acarició su cabello con ternura. «No te lo doy yo, Eduardo, nos lo da el amor». Desde ese día, la casa volvió a florecer. Eduardo acompañaba a Mariana a cada cita médica, cuidaba de ella como si fuera un tesoro. Le preparaba té, le leía en voz alta, la hacía reír. Y en las noches se quedaba despierto solo para verla dormir, agradecido con el destino por haberle devuelto la vida. Pero Rebeca, que lo había perdido todo, no soportó verlos felices. Intentó difundir más rumores, buscó entrevistas, intentó dañar su reputación, pero nadie la escuchó. La verdad ya se había abierto paso. La prensa descubrió que la carta era falsa, que todo había sido un montaje. Su nombre quedó manchado y su propio orgullo la obligó a huir del país. El día del nacimiento llegó con el amanecer. Mariana estaba en la habitación, tomada de la mano de Eduardo.
que no se apartó de su lado ni un segundo. Cuando escucharon el primer llanto, ambos lloraron también, como si el alma se les desbordara. Era una niña, pequeña, frágil, perfecta. Eduardo la tomó en brazos y la miró como quien ve un milagro. «Se llamará Esperanza», dijo él con la voz temblorosa, «porque eso fuiste tú para mí, y lo que ella será para nosotros». Mariana lo observó, agotada pero feliz. «Y tú fuiste mi fe, Eduardo. Creí en ti cuando nadie más lo habría hecho». La vida volvió a sonreírles. Días después, mientras caminaban por el jardín, Eduardo sostuvo a la pequeña Esperanza en brazos y le dijo a Mariana: «Prometí que este amor sería tu refugio y lo será hasta el último día de mi vida». Ella apoyó la cabeza en su hombro y sonrió. No había castillos, ni joyas, ni lujos. Solo 3 almas que habían vencido al dolor, a la mentira y al tiempo. Y mientras el sol se alzaba sobre los rosales que Mariana había plantado aquel primer día, Eduardo pensó en voz alta: «No sé si merezco tanto, pero ahora entiendo que el amor no llega cuando lo buscas, sino cuando ya te habías rendido». Mariana lo miró y respondió con dulzura: «Y cuando llega solo hay que tener el valor de quedarse». Así, entre flores, risas y un amor renacido, la historia de Mariana y Eduardo encontró su redención. No fue un cuento de hadas, fue algo mucho más real. La historia de 2 corazones que aprendieron que el amor verdadero no se compra, no se finge, no se exige, simplemente se siente, y cuando llega, transforma todo lo que toca. El tiempo pasó sin prisa, como si la vida quisiera regalarles cada amanecer después de tanto dolor. La mansión Santillán, aquella casa que durante años fue un museo de recuerdos tristes, ahora respiraba amor. En cada rincón había risas, flores frescas y el eco de una pequeña voz que apenas comenzaba a balbucear las primeras palabras. Esperanza, la hija de Eduardo y Mariana, había llenado el hogar de luz, del tipo de luz que no se enciende con lámparas, sino con el alma. Eduardo, que alguna vez había sido un hombre de negocios implacable, se había convertido en un padre devoto. Dejaba los contratos para más tarde, las reuniones para después, todo por disfrutar el milagro cotidiano de ver a su esposa y a su hija juntas. En los ojos de Mariana encontraba la paz que durante 20 años creyó imposible. En los ojos de su hija, la certeza de que la vida siempre recompensa al que ama de verdad. Mariana, por su parte, había florecido. Ya no era la joven tímida que bajaba la mirada por miedo a no encajar. Ahora caminaba con dignidad, con la serenidad de quien sobrevivió a las pruebas más duras sin perder su ternura. Había aprendido que la fuerza de una mujer no se mide por su dureza, sino por su capacidad de seguir amando, incluso cuando todo parece perdido. Pero el destino, antes de cerrar su historia, tenía una última escena guardada. Una mañana, el periódico publicó una noticia que sacudió al país. Rebeca Santillán es detenida por fraude y falsificación de documentos. El escándalo estalló. Las autoridades confirmaron que había manipulado la carta del supuesto trato matrimonial, que había intentado chantajear a varios empresarios y que su ruina era irreversible. El apellido Santillán, que ella había querido usar como arma, terminó siendo su condena. Cuando Eduardo se enteró, guardó silencio. No había alegría en su rostro, ni rencor, solo compasión. «El mal siempre se destruye solo, Mariana», dijo, mientras la miraba sosteniendo a su hija. «No hace falta venganza cuando la verdad camina sola». Mariana lo abrazó con ternura. «La venganza no sana, Eduardo. Lo único que cura es el perdón». Y en ese momento, sin planearlo, comprendieron que su historia no era solo una historia de amor, sino una historia de fe, de perdón y de esperanza. Meses después, Eduardo decidió hacer algo que marcaría para siempre su nombre. Reunió a la prensa, a los socios, a sus empleados, y delante de todos habló por primera vez no como empresario, sino como hombre. Durante años creí que la herencia más importante era el dinero, el poder, los apellidos. Hoy sé que la verdadera herencia es el amor. Esta mujer, dijo mirando a Mariana, me enseñó que no se necesita fortuna para ser rico,
se necesita bondad, y ella me hizo el hombre más rico del mundo. Los aplausos llenaron el salón. Algunos lloraron, otros sonrieron, pero nadie olvidaría jamás aquella escena, porque no era solo un discurso, era una confesión de vida, una rendición ante el amor más puro. Esa misma tarde, Mariana recibió una carta de su padre. Llevaba meses sin saber de él. La carta era breve, escrita con manos temblorosas. «Hija, no merezco perdón, pero quiero que sepas que cada día cargo con la vergüenza de haberte vendido. Si la vida me deja tiempo, quisiera verte solo una vez más. No para pedirte nada, sino para darte las gracias». Mariana lloró en silencio. Eduardo la abrazó y no dijo nada, porque entendía que algunas lágrimas no eran de tristeza, sino de liberación. Días después, ella fue a visitarlo. Encontró a un hombre viejo, vencido pero arrepentido. Le tomó la mano sin rencor. «Te perdono, papá», le dijo con voz serena, «porque gracias a tu mentira encontré la verdad más grande de mi vida». Y así, la herida más profunda de su alma finalmente sanó. Pasaron los años. Esperanza creció corriendo entre los rosales del jardín, los mismos que su madre había plantado el día en que llegó por primera vez. Eduardo, con las canas más plateadas y el corazón más joven que nunca, solía sentarse bajo el mismo árbol donde había llorado tantas veces, pero ahora lo hacía para mirar jugar a su hija y recordar lo que la vida le había enseñado. Una tarde, mientras el sol caía y el viento movía las cortinas, Mariana se acercó a él con una taza de café. «¿En qué piensas?», le preguntó con una sonrisa. Él la miró con esa ternura que solo tienen los hombres que amaron tarde, pero amaron bien. «Pienso en que me casé para no perder una empresa y terminé ganando un alma». Ella apoyó la cabeza en su hombro y respondió con esa calma que solo da la felicidad verdadera. «Y yo acepté ese matrimonio para salvar a mi padre, sin saber que sería el amor el que terminaría salvándome a mí». Se quedaron en silencio, mirando cómo su hija recogía flores. El cielo se pintaba de naranja y el viento traía el aroma de las rosas en flor. Eduardo tomó la mano de Mariana y con voz suave dijo: «Si algún día el mundo pregunta qué fue de nosotros, quiero que digan la verdad, que una mujer humilde me enseñó a vivir, que me devolvió la fe y que el amor, cuando es real, no entiende de edades, ni de clases, ni de pasado, solo de corazones dispuestos a creer otra vez». Mariana sonrió. «Entonces, que así sea, Eduardo, que nuestra historia no se olvide, para que otras mujeres recuerden que los milagros sí existen y que a veces comienzan con una lágrima». La cámara invisible del destino los abrazó en ese instante eterno. El hombre que había aprendido a amar y la mujer que había aprendido a creer, y entre ellos una niña que simbolizaba la vida que renace después de la tormenta. El sol se ocultó detrás del jardín y el último rayo de luz iluminó sus rostros, como una bendición final. Eduardo la miró y susurró con voz quebrada: «Gracias por llegar a mi vida entre lágrimas y quedarte hasta convertirme en el hombre que siempre debí ser». Ella lo miró y con una sonrisa que era toda ternura, respondió: «Y gracias a ti, porque me enseñaste que incluso los amores nacidos del dolor pueden terminar siendo los más hermosos del mundo». Y así, bajo el cielo encendido del atardecer, la historia de Mariana Olvera y Eduardo Santillán se cerró con la promesa más grande de todas, que el amor verdadero no llega cuando el destino lo decide, sino cuando dos almas, cansadas de sufrir, se atreven, por fin, a creer otra vez. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te emocionó, si te hizo creer un poco más en el amor que todo lo transforma, te invito a ser parte de esta gran comunidad que ama los romances tanto como tú. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta la palabra casamiento aquí abajo. Esa será nuestra forma de reconocernos entre los que aún creemos que un compromiso nacido del corazón puede cambiarlo todo. Cada comentario, cada like y cada nueva suscripción ayudan a que esta familia de corazones románticos siga creciendo
y que podamos seguir compartiendo historias que nos recuerden que el amor siempre vale la pena.